este, el día de ayer miércoles, no, ayer fue jueves, el día del miércoles, ¿ok? Este, la verdad, tienen que ya empezar ni modo, o sea, tienen que llevar a la par tanto conocimiento como ya información de este estilo, o sea, de las que les voy a proporcionar, ¿no? Porque muchas veces nos dedicamos, ¿verdad?, a tener conocimiento, ¿no? Y va a llegar el punto en el que dices, bueno, ¿y luego esto qué? ¿Cómo se come? ¿Dónde se aplica? No sé hacia dónde voy, me siento perdido, ¿no? Entonces, pues la única manera es esa, o sea, que alguien, ¿no? Por medio de una conferencia, pues nos ubique, ¿no? Porque muchas veces uno como profesor los orienta y les dice y todo, pero como luego no nos hacen caso a nosotros, lo cual nos pone muy tristes. Necesita haber otra persona, alguien así como que externo, pues que les diga, a ver, la onda va por aquí, va, ¿no? Entonces, pues justamente el día de hoy va a ser así, va, chicos. Entonces, viernes palomero, vayan al Oxxo rápido si van a ir por sus palomitas o por ahí vayan por unas papas. Va a estar muy, muy interesante, de verdad, se los garantizo. Extremadamente interesante. Espero poder terminar de verlo en este día, ¿verdad? Si no, pues ya pues no lo podríamos dejar para la siguiente clase porque pues ya es tiempo de seguir programando y todo eso, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla. Yo apago el micrófono, bueno, pero estoy aquí, ¿ok? Si no se escucha bien o algo, o si hay alguien que vaya a entrar tarde, pues también avísenme. Pónganse cómodos, vayan por su torta. Y bueno, voy a compartir pantalla, chicos. Bueno, como dijo Walter, soy José Seade, soy vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias y tengo el grandísimo gusto y honor de presentarles a nuestro conferencista de hoy, el doctor Carlos Coello Coello. Él es investigador del Departamento de Computación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Coello obtuvo la licenciatura en Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas y el doctorado en Ciencias de la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, entre 1991 y 96, respectivamente. Desde 2001, es investigador titular en el Departamento de Computación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN y actualmente cuenta con más de 500 publicaciones, incluyendo un libro monográfico en inglés, más de 160 artículos en revistas con arbitraje estricto y 55 capítulos en libros en inglés. Estas publicaciones reportan a la fecha más de 56,000 citas en Google Scholar y su índice H es de 95. Es el computólogo más joven
una vez llegado al nivel 3 del área 7 del Sistema Nacional de Investigadores, lo que consiguió a los 37 años de edad. Y a lo largo de su carrera ha recibido diversos premios, entre los que destacan el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Exactas de la Academia Mexicana de Ciencias en 2007, el Premio Scopus México de Ingeniería en 2012, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2012, en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. En 2016 obtuvo el premio de la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo, de la World Academy of Sciences, en el área de ingeniería, ciencias de la ingeniería. Y obtuvo el premio Luis Elizondo en 2019 en la categoría científica y tecnológica. Su área de especialidad es la optimización multiobjetivo, usando metaheurísticas bioinspiradas. Y hoy nos hablará precisamente de heurísticas bioinspiradas, los puntos resolviendo problemas complejos como la naturaleza lo haría. Carlos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Te dejo la palabra. Muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Déjenme compartir mi pantalla. Bueno, el tema del que les voy a hablar el día de hoy es el área en la que llevo trabajando más de 25 años, que son las metaheurísticas bioinspiradas. Como estoy consciente que mucha gente seguramente no tendrá mucha idea del tema, la primera parte de la presentación se va a centrar en definir de manera muy simple, muy sencilla, los términos que voy a utilizar, que es primero una heurística, luego qué es una metaheurística y qué ventajas y desventajas tiene, y posteriormente me voy a centrar específicamente en las bioinspiradas, les voy a decir qué diferencia tienen con respecto a otro tipo de metaheurísticas, y ahí, aparte de hablar de diferentes tipos de metaheurísticas, que voy a hablar de algoritmos evolutivos, sistemas inmunes artificiales y cúmulos de partículas, en la parte final voy a dar algunas aplicaciones para que vean algunos ejemplos del mundo real en donde este tipo de técnicas han resultado de gran ayuda para resolver problemas de optimización que son muy complejos, que tienen características bastante peculiares, que los hacen muy difíciles de resolverse, y pues finalmente voy a dar unas conclusiones. Vamos a empezar por definir qué cosa es una heurística, que es el componente básico del término metaheurística, que es un término complejo. La palabra heurística viene del griego euriskein, que significa encontrar o descubrir. Los que recuerdan sus cursos, yo creo, de la prepa de física, cuando Arquímedes descubre el peso específico en una tina de baño y sale desnudo gritando a la calle, lo que grita es eureka. Eureka es una palabra que también se deriva de esta misma raíz. En inteligencia artificial, algo interesante es que este es uno de los pocos términos, de hecho es el único que viene a la mente en este momento, cuyo significado ha variado en el tiempo. En los orígenes de la IA, por allá de los años 50, cuando surge la inteligencia artificial como una línea de investigación dentro de computación, el término heurística se usaba como el antónimo de algorítmico. Y esto va a sonar a una cosa muy rara, aún para la gente de computación, porque uno piensa que todos los procedimientos, todos los procesos, todas las tareas que realizamos se pueden reducir a un algoritmo, a una serie de pasos de manera determinista. Sin embargo, no es así. Hay tareas que hacemos los humanos que en realidad no se reducen directamente a un algoritmo. Y ese tipo de tareas fueron estudiadas desde los orígenes de la inteligencia artificial en los años 50 y dieron pie por allá de los años 70 a un tipo de técnica que se conocía como sistemas expertos. Eran sistemas basados en reglas. Un ejemplo de este conocimiento que se le llama conocimiento asociativo es, a muchos jóvenes que están conectados no les tocó, pero a mí todavía me tocó cuando era niño, ver los televisores de bulbos. Los televisores de bulbos eran unas teles muy grandotas porque los bulbos eran muy grandes. Y cuando se descomponían, uno llamaba al radiotécnico, porque el televisor pesaba mucho, ¿no? Entonces el radiotécnico llegaba a la casa y quitaba la tapa del televisor y le empezaba a mover unos botoncitos que había atrás. Ese conocimiento del radiotécnico era totalmente empírico.
Él no conocía el principio físico del funcionamiento de la pantalla del televisor. Él sabía que habían botones que controlaban las verticales. De repente la imagen empezaba a moverse, ¿no? en dirección vertical. Y sabía que habían botoncitos que de alguna manera afectaban el tamaño de la imagen. Pero ese conocimiento empírico era el que esa persona usaba para arreglar los problemas más comunes del televisor. Ya alguien más, con más conocimiento decía, tal cosa, hay que cambiar la pieza, ¿no? Pero todo esto, los mecánicos de esa época, cuando los coches no traían computadora, todo lo hacían a partir de su propia experiencia. Entonces ese es un conocimiento que no se reduce a un algoritmo, porque no es que dé yo unas entradas y la salida siempre sea la misma. Ellos veían ciertas cosas e iban desechando posibles causas de la falla. Decían, ¿cuál es el problema? Que el televisor no enciende. Ok, vamos a intentar A, ¿no? A es, voy a checar estos botoncitos. No, eso no es. El segundo paso, voy a checar el bulbo X a ver si ese es el que se quemó. No, tampoco. Entonces ahora voy a checar esto otro. Iban desechando cosas y pasaban a otro tipo de pruebas de manera todo completamente empírica y así resolvían el problema. Eso lo quisieron llevar a programas de computadora, sí se podía, por supuesto, pero el gran problema que se enfrentó en aquel entonces era que el experto humano se negaba a revelar los detalles de su procedimiento ante el temor de quedarse sin empleo. Ese temor que siempre ha existido, ¿no? Que la IA nos va a dejar sin trabajo, no crean que es de ahorita, ya existía desde los años 50. Entonces, heurística en ese entonces era el proceso de resolver un problema sin ofrecer garantía de lograrlo, porque pues, el radiotécnico no siempre tenía éxito. A veces decía, la verdad es que no sé qué tengo. No puedo, ya probé todo y no encuentro nada. Eso era una heurística. En los orígenes de la IA fue un área muy predominante, habían laboratorios de heurísticas en Stanford. Pero en algún momento en el tiempo, no sabemos exactamente cuándo, posiblemente esto fue como en los años 80, el término heurística se empezó a usar como un adjetivo. Y aquí ya se refiere a otra cosa. Son técnicas que mejoran el desempeño en promedio de la solución de un problema, aunque no necesariamente mejoran el desempeño en el peor caso. Y ahorita me voy a explicar un poco más. Esa es la definición que se da en el libro famosísimo de inteligencia artificial de Russell y Norton. Una definición más precisa para fines de esta plática es la que da Colin Reeves en su libro del 93. Una heurística es una solución que busca, es una técnica que busca soluciones buenas, es decir, casi óptimas. Nótese que estoy buscando el óptimo, pero me voy a conformar con algo casi óptimo, a un costo computacional razonable. ¿Qué es razonable? Eso lo define el usuario. Puede ser un minuto, puede ser una hora, puede ser una semana, dependiendo del tiempo que tenga disponible el usuario, pero sin garantizar factibilidad ni optimalidad. Y suena como que tiene muchas limitantes, ¿no? ¿Para qué querría uno este tipo de técnicas si de entrada los matemáticos no se angustien, no son para todos los problemas de las estadísticas? Y luego el término meta-heurística, meta es también una palabra del griego, meta significa más allá, lo acuñó Fred Glover, el inventor de la búsqueda tabú, que es una meta-heurística muy famosa. En su artículo de 1986, el artículo seminal donde introduce la búsqueda tabú. Y él dice, las meta-heurísticas son procedimientos de búsqueda de alto nivel que aplican alguna regla o conjunto de reglas. Esas son las heurísticas, la regla o el conjunto de reglas, basadas en una fuente de conocimiento. En optimización clásica diríamos el gradiente, por ejemplo, de la función. Es una fuente de conocimiento porque nos da la mejor dirección de descenso en un momento en el tiempo, a fin de explorar el espacio de búsqueda de manera más eficiente. Esa es la definición. Más eficiente que una búsqueda exhaustiva. La definición de Glover es para espacios discretos, problemas en los que yo podría enumerar todo el espacio de búsqueda, pero este podría ser muy grande, ¿no? Entonces, él decía, cualquier técnica de búsqueda en la que haya reglas que usen conocimiento que está disponible en el problema para hacer que la búsqueda tarde menos que una búsqueda exhaustiva, eso es una meta-heurística. No importa de dónde saquen el conocimiento, ¿no? Esa es la pregunta del $1.000.000, ¿de dónde voy a sacar ese conocimiento? Más allá de lo obvio, que sería, por ejemplo, usar el gradiente o usar alguna propiedad particular del espacio de búsqueda para una clase particular de problemas. En optimización,
Las metaheurísticas se pueden ver como métodos de búsqueda directa, es decir, aquellos que no utilizan derivadas, porque las metaheurísticas en general no usan información del gradiente. Estas técnicas usan información del problema, ahorita vamos a ver como qué información es la que usan, y buscan hacer una exploración del espacio de búsqueda relativamente eficiente, pero nótese, sin garantizar que vamos a encontrarlo. A pesar de que esto pareciera ser una enorme limitante, una enorme desventaja, lo cierto es que las metaheurísticas, sobre todo en los últimos 25 o 30 años, se han vuelto sumamente populares. Esto debido a las limitantes de los métodos exactos o los métodos de optimización basados en gradientes. No solo esto ocurre en problemas discretos, sino también en problemas en espacios continuos. Es todavía peor, ¿no? El espacio de búsqueda es infinito. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que tienen las metaheurísticas que las hace tan atractivas en estos problemas muy difíciles? La principal ventaja de las metaheurísticas es que son muy flexibles, son muy fáciles de usar. Yo siempre les digo a mis estudiantes, hasta los ingenieros las pueden usar. Yo fui ingeniero alguna vez, cualquiera las puede usar. Y somos nosotros los que hacemos optimización, porque también se puede hacer clasificación con metaheurísticas. Voy a hablar, lo que le llaman ahora aprendizaje de máquina. Pero los que estamos en optimización, nosotros somos la última línea de defensa. Si alguien nos llega a ver con un problema de optimización y nos pide que usemos una metaheurística, el 99% de los casos sabemos que esta persona ya intentó todo tipo de técnicas clásicas, gradientes conjugados, métodos como Hooke-Gibbs, como Nelder-Mead, estos métodos de búsqueda directa muy famosos en la optimización clásica. Ya probaron todo y no pudieron resolver el problema, o la solución que encontraron no es satisfactoria. Y entonces nosotros somos la última opción. Si las metaheurísticas no lo pueden resolver, muy probablemente nadie más lo hará. Somos prácticamente la última opción, lo último que queda. Y así debe de ser, no debemos de ser la primera opción. La principal limitante de las metaheurísticas, por eso es que les digo, no es tan importante que no puedan encontrar el óptimo, porque las metaheurísticas se diseñaron para resolver problemas en las que no sabemos dónde está el óptimo global. Aquí la limitante es que muchas metaheurísticas, sobre todo de las que les voy a hablar el día de hoy, que son estocásticas, se basan en un muestreo del espacio de búsqueda. Eso quiere decir que tienen que evaluar varias soluciones y hacer cierto análisis estadístico de esas soluciones para determinar la dirección de búsqueda. Por tanto, baratas no son computacionalmente. Tienen que hacer varios cientos, posiblemente miles de evaluaciones para poder encontrar una dirección adecuada de búsqueda. Y ese costo las va a hacer prohibitivas en algunos problemas. Por ejemplo, en ingeniería aeronáutica hay muchos problemas donde, aunque ya tenemos más poder de cómputo, sigue siendo prohibitivo el uso de metaheurísticas. Ahora ya hay manera, porque existen técnicas como los métodos subrogados, que lo que hacen es construir una función que aproxima la función original que queremos optimizar, y en esa yo puedo hacer muchas evaluaciones a un costo computacional bajo. Pero los métodos subrogados tienen el problema de que solo se pueden aplicar en problemas de baja dimensionalidad, con pocas variables. Si tengo un problema muy costoso con muchas variables, ahí sí el paralelismo es casi la única opción. Dentro de las muchas metaheurísticas que existen, hay algunas incluso que son deterministas, una clase en particular se ha vuelto muy popular en años recientes, más de 20 años, que son las llamadas metaheurísticas bioinspiradas. En estas técnicas, el modelo computacional, porque son algoritmos, está basado en un, por ejemplo, el principio de supervivencia del más apto del daño, o los movimientos que hacen las hormigas cuando salen a buscar comida, o los patrones de vuelo de las aves. Esto es lo que inspiró un modelo computacional, un conjunto de ecuaciones, que son los que construyen la dirección de búsqueda y que son los que constituyen la heurística dentro de estos ámbitos. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Pues les voy a hablar solo de 4, existen muchas metaheurísticas inspiradas, les voy a hablar de 4 que están bien establecidas. Las 2 primeras son bastante populares, las últimas 2 son menos populares, y en la primera me voy a detener un poquito más porque pues, es la que más trabajo y es la más popular de todas, los algoritmos evolutivos. Los algoritmos evolutivos son algoritmos de búsqueda estocásticos.
Su funcionamiento se basa en el uso de números aleatorios y de una simulación del proceso de la evolución natural en una computadora. En general, tienen 4 componentes básicos. Estructuras de datos que se van a recombinar entre sí para producir nuevas estructuras y que nosotros le llamamos individuos. Esa es nuestra población. Tenemos 50, 100 de esas estructuras, que es la población que vamos a evolucionar para intentar resolver un problema. Cada individuo codifica todas las variables del problema. Y tengo varios porque eso va a evitar que queden atrapados en últimos locales y me va a permitir, por ejemplo, recombinar individuos para producir. Debo tener una función de aptitud. La función de aptitud hace la labor del ambiente. En la evolución natural, los individuos que son más aptos para sobrevivir tienen mayor probabilidad de reproducirse y de sobrevivir. Eso lo simulamos nosotros, haciendo que igual los que presentan un mayor valor de aptitud tengan mayor probabilidad de recombinarse y por tanto de que sus descendientes se preserven. La función de aptitud es normalmente una variante de la función objetivo, una versión normalizada de la función objetivo. Un mecanismo de selección, porque estamos simulando la selección natural, este puede ser probabilístico o determinista. Lo ideal es que sea probabilístico, pero hay algoritmos evolutivos que usan mecanismos deterministas. Y por último son operadores que actúan sobre estos individuos. Los más comunes son la cruza, que es un operador sexual, 2 individuos y 2 hijos, y hay otro que se llama mutación, que hace pequeños cambios a los hijos generados a través de la. Entonces, este es el funcionamiento muy general, muy a grosso modo evolutivo. Primero genera un conjunto de soluciones de manera aleatoria, esa es mi población inicial. Para cada individuo, la función y que tenemos, si estoy maximizando un individuo que tenga aptitud de 100 y un que tenga aptitud de 80. Luego voy a seleccionar a los más aptos, a los de mayor aptitud, y esos se van a volver pares, y se van a recombinar y a generar un conjunto de hijos. En algunos algoritmos los hijos reemplazan totalmente a la población de padres, en otros están intercalados, digamos, los padres compiten. A los hijos que se generan se les hacen pequeños cambios en su estructura, la estructura del individuo. Esas son las mutaciones. Es un operador que se aplica con una probabilidad baja, pero distinta de cero, ¿no? Es el mayor que cero. Y los nuevos individuos van a constituir la nueva población que, les digo, en muchos casos reemplaza a la anterior y repetimos el ciclo. Ya no generamos aleatoriamente, sino que con estos individuos otra vez calculamos la aptitud, seleccionamos pares, recombinamos y así nos seguimos por un número determinado de iteraciones que nosotros les llamamos generación. No usamos el término iteración. Entonces vamos a ver los 3 paradigmas principales dentro de los sistemas evolutivos. La programación evolutiva, que algunas personas, no sé por qué razón, utilizan este término como un equivalente del término evolutivo. No son están las estrategias, están los algoritmos genéticos, y hay una variante del algoritmo genético que es más o menos popular, que se conoce como... Ahorita voy a hablar. Empezamos con la programación evolutiva. Esta técnica la puso este señor que ya murió, Lorenz Vogel, en los años 60 en la zona de San Diego, California, en Estados Unidos, y él enfatiza en su técnica el nexo entre padres e hijos. Él lo que quería era resolver problemas de predicción en los años 60, que el poder de computadora muy limitado. Los problemas que él quería resolver son como este que está acá. Esta es una tabla de transiciones, la que está arriba. Y si ven la segunda fila, donde dice símbolo de entrada, bueno, toda esa tabla corresponde al autómata que está abajo, al lado izquierdo, es un autómata de Estados Unidos. Si ven al autómata, si yo estoy, de acuerdo a la tabla, en el estado C, y tomo como entrada un 0, entonces el autómata va a cambiar al estado B, por eso está la flecha hacia el B, y va a producirse como salida una B minúscula, que es lo que puse arriba del arco. Entonces esa tabla corresponde exactamente con el autómata, en donde el estado inicial es el 0. Lo que quería hacer Lorenz Vogel es, dadas las entradas y las salidas, quería producir de manera automática, que la computadora lo hiciera, un autómata que correspondiera a la tabla.
Sus experimentos no fueron muy exitosos en los años 60 por las limitantes del poder de cómputo de aquella época. Los autómatas de Estados Unidos pues tienen aplicaciones sobre todo para los evaluadores de expresiones en los compiladores. La programación evolutiva simula la evolución natural, según Fogel, a nivel de las especies. Y como especies diferentes no se recombinan porque no tienen el mismo número de pares de cromosomas, entonces no hay recombinación en esta evolución evolutiva. Solo pero hay muchos tipos de recombinación. Esta es la más utilizada de las tres algoritmos evolutivos y se usan mucho en sus orígenes en problemas de clasificación. Hoy en día ya se ha usado. Vamos con la segunda. La segunda surge más o menos en la misma época, pero en Alemania. El señor de la izquierda, los dos están vivos todavía, Igor Rehn, estaba haciendo un doctorado en la Universidad Técnica de Berlín en los años 60. Y su tema de tesis doctoral consistía en la optimización de un problema de hidrodinámica, de una boquilla que tenía que optimizar. Y resulta que la función objetivo no era diferencial. Entonces no podía usar métodos de gradiente. Y los métodos de búsqueda directa justo surgen en los 60, ¿no? El pobre Igor, pues le llegaron tarde los métodos de búsqueda directa. Entonces no podía resolver el problema de su tesis. Entonces se pone a pensarle y a pensarle, y un día se le ocurre un algoritmo súper sencillo. Lo que hace es que genera un vector de números reales de manera aleatoria, y él dice, este es mi individuo. Luego elige al azar una variable, y le hace un pequeño cambio, le suma o le resta un número real pequeño. Y dice, esto es una mutación. Y el nuevo individuo lo evalúa en la función objetivo y lo compara con el individuo original, que él dice que es el padre, y luego es el hijo. El que tenga mejor función objetivo es el que gana. Y a eso él le llama la estrategia evolutiva 1+1. Obviamente aquí la clave del éxito de este algoritmo es la distribución de probabilidad para ajustar la mutación. O sea, cómo hacen que la mutación los lleve al óptimo. Él logra encontrar una expresión de manera empírica que lo lleva al óptimo. Y después el señor de la derecha, Hans-Kurt Schäfer, hace una generalización de este algoritmo, hace una versión poblacional que se llama las estrategias mu-lambda, que hay coma y hay más, hay dos versiones, que ya son poblacionales, ya no son un solo individuo. Este es el problema que está resolviendo. El de arriba es la boquilla inicial y el de abajo es la boquilla. Entonces, con su algoritmo y su ajuste de probabilidad empírico, Ingo Regenberg se va bien contento a ver a su asesor y le dice, pues ya resolvió el problema de este lado. Ya está. Pero el asesor le dice, no, espérame tantito. O sea, una cosa es que llegues a una buena solución y otra que me puedas demostrar que esta cosa funciona, porque no entiendo qué es lo que hiciste. Entonces, quiero que me demuestres que al menos en condiciones ideales tu algoritmo converge a la optimalidad. Y bueno, eso le tomó como 2 años a Igor Regenberg. Eventualmente lo pudo demostrar que en condiciones ideales este algoritmo efectivamente converge en funciones sencillas, hizo una función que se llama la función del pasillo, y logró encontrar una regla para ajustar las mutaciones que garantiza esa convergencia, se llama la regla de Newton. Las estrategias evolutivas hacen la simulación de la evolución a nivel del individuo, así que aquí sí hay recombinación. En el algoritmo original no lo había, pero en los actuales sí hay. Pero es un operador secundario, es decir, es más importante y se hace con más frecuencia la mutación que la recombinación. La recombinación es una especie de interpolación lineal entre las variables. Esta metaheurística es muy adecuada para problemas de optimización numérica, es decir, problemas en los que todas las variables son números reales. Vamos al tercero, ese es el más popular, el algoritmo genético. Surge en Estados Unidos, pero en otro lugar, en la Universidad de Ann Arbor, en Michigan. Ahí, en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, está John Holland, que ya falleció hace unos años. Es un tipo así, un Da Vinci moderno, un científico con intereses muy amplios en computación, en ingeniería eléctrica, en tecnología, en muchos temas. Y él quería resolver problemas de aprendizaje simulando la evolución. Desarrolla un algoritmo que lo publica en el Journal of the ACM por allá en 1962. Y después publica un libro, publicado por la Universidad de Michigan en 1975. Pero le pone un nombre muy feo. La técnica se llama planes reproductivos adaptativos. Es un nombre muy feo. A nadie le gustó. Pero en el libro, como
y empieza a llamarlo el algoritmo genético. Y todo el mundo se enganchó con ese nombre. Ya no le vamos a llamar planes reproductivos y adaptativos, le vamos a llamar algoritmo. Y ese fue el nombre que se quedó. El algoritmo genético tiene el rasgo distintivo, es el único tipo de algoritmo evolutivo que en su origen todas las variables, sin importar el tipo, se tenían que convertir a binario. ¿Por qué binario? Bueno, Holland da toda una serie de argumentos. La razón principal es porque las computadoras operan todo en binario, ¿no? Es el lenguaje interno, digamos, la representación interna de todo en una computadora. Y utilizan cruza como el operador principal y mutación como un operador secundario. Es decir, al contrario de la estrategia evolutiva. La cruza, aquí hay un ejemplo con una cruza de 2 puntos. Pueden ser cruzas de 1 punto o cruzas de n puntos. Si ven los dos que dicen descendientes, el primer individuo, el que está arriba de los 2 descendientes, tiene los 2 primeros bits y los 2 últimos bits del padre de la izquierda, y el bloque de en medio lo tiene del padre de la derecha. Y el de abajo está al revés. Los 2 primeros y los 2 últimos son del padre de la derecha y el bloque de en medio es del padre de la izquierda. Entonces, lo que quieren es intercambiar segmentos de cadena. Esas cadenas binarias corresponden a las soluciones del problema codificación. Quieren intercambiar esos bloques para producir soluciones entre los pares. Eso es lo que y la mutación es simplemente elegir una o más posiciones a la cadena y hacer una. Aquí la posición número 6 había un C y ahí tiene un problema sencillo que va a estar perdiendo todo esto matemático. Busca porque la cruz hay soluciones que no pueden generar. La cruz va a preservar, por ejemplo, siempre los extremos de los esos solo son los cambiantes. Ese es nuestro original, el genético operaba son binario, todo el codificación. Y aquí la cruz es la que lleva casi toda la carga, la mutación es simplemente un operador que si bien es importante es complementario. Los algoritmos genéticos aún hoy en día siguen posible. La característica más sobreviviente en problemas con variables mínimas. Por ejemplo, si algunas variables son integras, otras son binarias, otras son reales, convertir todo a binario hace y una variante de la algoritmo genética negativa, como se significa que el que puso este señor John Costa, en los años 80, por allá de los 80, él fue estudiante de doctorado de John Holland. Aquí básicamente es un algoritmo genético, pero con una representación de árbol. ¿Por qué de árbol? Porque hay lenguajes de programación como el Lisp, que se usaba mucho en inteligencia artificial, con un árbol de representación de árbol. Lo que John Costa quería hacer era evolucionar y esa fue la forma para describir el analizador de texto. No hacer un compilador. Es lo que requería el usar árboles, usar una expresión código. Esta técnica, el problema que tiene, ahora ya no es un problema grave, pero en los 90 sí lo era, es que requiere un gran poco, porque estos árboles suelen ser muy grandes. John Costa ya en 1996 hizo experimentos para diseñar circuitos eléctricos, por ejemplo, los hacía con 16.000 individuos y usaba los 2.000 computadoras para esas ejecuciones. La programación genética originalmente se propuso para lo que se le llama programación simbólica. Ustedes tienen un conjunto de puntos y quieren ajustarlo. Si llevaron algún método un curso de estadística, pues pueden ustedes adivinar el orden del polinomio y nada más calculan los coeficientes para curva base de todos los puntos. En la regresión simbólica no adivinan el orden del polinomio, sino que tratan de ajustar un polinomio de un orden arbitrario a los puntos. Eso es lo que quería hacer como variable matemática, lo que quería hacer Sosa y lo logró. Después empezó a usar otras cosas más interesantes, por ejemplo, algoritmos de ordenamiento. Hay algoritmos de software generados por que no son generados por los humanos. Y luego hizo diseño de circuitos y los estuvo incluyendo el diseño de filtros. Y algunos de esos circuitos están patentados. Algunos dicen que es un poco de trampa porque en realidad los circuitos están depurados. El diseño se generaba con mucha basura y él contrató plantas de doctorado de eléctrica que quitaban todas esas basuras para dejar más limpio. Pero la parte central de ese circuito de cualquier manera fue
cúmulos de partículas que se conocen en inglés como particle swarm optimization. Este es una metodología interesante en la cual se simula el movimiento de un conjunto de aves o de peces que van siguiendo un líquido. Este algoritmo utiliza una fórmula para calcular la velocidad que depende de la posición de cada individuo y de la dirección que sigue el líder del grupo. Se le llama grupo. Es un algoritmo muy sencillo, no tiene que usar computación, solamente hace ajustes de velocidad y a cada posición del individuo se le suma. Es como simular una zona de colores, simular el movimiento de una partícula muy de agua que se da. Es muy curioso el algoritmo, sin embargo, la analogía no garantiza la organización global, solamente a la mejor partícula en el grupo. Se le tiene que meter en relación o alguna otra variante para garantizar la optimización global. Sin embargo, es una aplicación muy popular en muchas aplicaciones, se usó para valoración de peces de pesos animales, pero hay muchas otras aplicaciones, sobre todo en problemas de toda la valoración del mundo. Esta es una técnica que se propuso originalmente en 1995, hace 20 años, y es bastante interesante en el sentido de que les digo, sobre todo en problemas de visualización continua, hay casos de éxito donde han producido resultados muy fuertes. La segunda son los sistemas inmunes artificiales. Nuestro sistema inmune natural, ahora que se acuerda con las pandemias, es verdaderamente fascinante. Yo no soy un experto, pero un poco que entiendo yo lo que aquí puse en la figura de manera cruda, muy básica, las que están con color naranja. Son células que invaden los fluorescentes inmunes y los inmunólogos lo llaman antígenos. Y las que están en colores verde son los anticuerpos. Lo que ocurre es que cuando entran estas células ajenas al sistema sanguíneo, el sistema inmune las puede detectar. Y para eliminarlas, tiene que encontrar un cuerpo que encaje perfectamente con las formas del antígeno. Esto es interesante, yo creo que es importante, porque no tuve presupuesto para hacer lo que hace es que lanza el cuerpo varios anticuerpos con ciertas formas genéticas, y el que se parece más a la forma de la cadena de antígeno lo empieza a encontrar a ese proceso que se conoce como fermentación. Hasta que encaja perfectamente. Al momento que encaja perfectamente, anula el efecto del origen. Y entonces lo modifica completamente. Y ese anticuerpo que ya funcionó, el sistema inmune lo clona, se llama la clonación. Una vez que anuló a todos los antígenos, se eliminan, salen a través del orina o de la investigación. Son células muertas. Y el sistema inmune elimina también a los anticuerpos que se produjeron, pero se queda con una pequeña reserva de ellos. A esto se conoce como la respuesta estacionaria. Si el mismo antígeno años después vuelve a entrar en nuestros circuitos, la primera línea de defensa son esos anticuerpos que años atrás lograron anular al antígeno, son los que mandan la resistencia. Ese de hecho es el principio original de la vacuna. Entonces, computacionalmente, el sistema inmune es un sistema que tiene memoria, que además es tolerante a fallas, es distribuido porque no resiste en un solo lugar y tiene capacidad de aprendizaje. Es fascinante. La señora que está del lado derecho, la foto, Stephanie Flores, desarrolló un modelo computacional del sistema inmune en los años 80. Eso trabaja y son particularmente útiles para problemas de clasificación y de reconocimiento de patrones, aunque esta es una investigación ya semi-muerta del trabajo hoy en día. Y son utilizados para optimización. Y la tercera y última es la economía de hormigas, que es este modelo computacional el modelo es muy interesante, se basa en unos estudios que hicieron biólogos con hormigas argentinas, que son las hormigas argentinas, eso es lo que dicen.
obviamente no va con caoba, no sigue ninguna relación. Una vez que una hormiga encuentra la toma la comida y se regresa al nido, y en esa ruta, esa trayectoria de regreso al nido, segrega una sustancia. Resulta que las hormigas si fueran humanos, tendrían el equivalente de 7 meses. Entonces, pueden percibir el olor de la feromona que se le a las hormigas. Todo lo que encontraron los biólogos es que después de que varias hormigas ya fueron, conectaron comida y regresaron al nido, de la interacción de los diferentes rastros de feromona, surge un solo rastro, que es el olor más fuerte, y que corresponde a la distancia más corta entre la fuente de comida y el nido. Es sumamente interesante porque ese rastro no lo construye ninguna hormiga en particular. Este es un algoritmo de los que se les llama angulares, es producto de la interacción de todas las hormigas. Pero las hormigas no se hablan entre ellas, la interacción es a través de los rastros de feromona. Sumamente interesante. Y eso es lo que modeló Marco lo dijo para que la gente se conoce como optimización con las hormigas. Es un sistema de agentes y originalmente se propuso un sistema de hormigas para un problema combinatorio muy famoso como el viajero, pero después se logró generalizar a cualquier incluso ya las formas para los continuos, usando las soluciones que discretizar las personas, pero es posible usar esa técnica por los continuos y no le va a no va a pagar. Lo interrumpí, ¿todo bien? Sí, profe. Todavía falta para que termine el video, chicos. Luego vienen ya las aplicaciones. Entonces, tiene clases todavía después de esta clase, ¿no? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿por qué no hacemos esto? Miren, que ya no falta mucho. Lo podemos dejar para la otra clase, o sea, para que terminen bien de verlo. Faltan, a ver, como, a ver, 40, 50, 60. Sí, todavía faltan más de 20 minutos. Luego viene ya la parte interesante. Lo podemos dejar para la siguiente clase, pues para no terminarlo así de rápido y hacer una pequeña reflexión. Entonces considero que puede ser lo mejor. Entonces, pues nos veríamos en la siguiente clase, chicos, ¿va? Por ahí se van a quedar con la espinita. Y bueno, entonces tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos el día lunes, ¿ok? De acuerdo, profesor. Buenas tardes, profesor. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Bye, bye.